mucho, de los 5 temas principales de los que les quiero conversar: del estado de situación del país, del futuro desde mi punto de vista, de las pensiones. Es una mirada desde el año pasado, sin embargo no ha perdido vigencia, el sector inmobiliario como tal y las inversiones inmobiliarias. Esto es muy importante. Como todo en la vida, tiene pros y contras. Invertir en inmuebles no necesariamente es una buena opción si no se tiene la información correcta. El mundo ha pasado situaciones más complejas. Por ejemplo, yo hace unos meses conversaba con Miguel Ángel Rodríguez y me empezaba a enumerar una serie de situaciones que desde su punto de vista eran más complejas. Lamentablemente o afortunadamente yo no viví esas situaciones. Entonces, para mí y para mi generación, la situación es que completas. Tenemos una crisis sanitaria que no ha terminado, que sigue ahí, aunque parezca que se fue. Ustedes son más conscientes que yo que está ahí, aunque políticos digan que no, pues ahí está. Hay nuevas cepas, bueno, pero eso saben ustedes. Tenemos una crisis, la crisis de contenedores vino a cambiarnos o encarecernos las cosas. Una crisis energética en Europa que se va a agravar con el invierno europeo, que los inviernos europeos son bravos, y este invierno europeo sin duda alguna va a hacer y hay una amenaza de una guerra que puede destruir la vida como la conocemos. Y esto suena fatalista y suena trágico, pero es la realidad. Tenemos la amenaza de una persona que no tiene, desde mi punto de vista, valor por la vida humana, no valora la vida humana, y eso siempre es problemático. A esos problemas externos les tenemos que sumar el tema fiscal que no se resuelve. Los salarios congelados van a ser 10 años más hasta que la deuda baje por 60% del PIB. Yo no lo veo tan cercano. Fricciones políticas, amenazas en el tipo de cambio, y estas amenazas quiero que se entiendan que no solamente es que el dólar suba, sino pues no son positivos para la economía. Y hay riesgos inherentes a una crisis en el sistema financiero nacional. Que de eso no se habla porque afectaría la estabilidad del país. Hablando del mundo, yo no sé, tal vez ustedes se acuerden de Vica Andrade, la famosa modelo costarricense. Pues vivimos en un mundo Vica. Lamentablemente no es el mundo de Vica Andrade, es otro mundo totalmente diferente. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso significa volátil porque cualquier chispita hace que todo nos explote. Y ya lo hemos visto que en 3 meses nos tenía un virus que se originó en China, en 3 meses ya nos tenía encerrados en nuestras casas. Ahora tenemos una guerra que amenaza los suministros de granos, amenazando con bloquear la salida al mar de la producción ucraniana, que es el 30% de los alimentos del mundo, y es por lo menos de ese tipo de alimentos. Vamos a quitar la cámara porque dicen que no se me ve qué tal se me escucha. Y vamos a seguir hablando del mundo VIC. Entonces, tenemos la volatilidad, que cualquier chispita hace que el mundo detone y estalle. Tenemos un mundo incierto. La certeza con la que ustedes estudiaron, la certeza con la que yo estudié, la certeza que teníamos de que íbamos a dedicarnos a algo toda la vida, pues ya no existe. El mundo se complicó. Es complejo, cada día es más complicado. Todos los días amanecen cosas distintas que hacen que nuestra vida personal y nuestra vida profesional se ponga patas para arriba, desde modificaciones a la ley hasta nuevos reglamentos que los puede afectar a ustedes. Eso hace más complejo y ambiguo porque ya no somos tan definitivos como antes. El principal ejemplo es lo que está pasando en la guerra de Ucrania, que Europa le tiene impuestas sanciones a los rusos
tiene un pleito casado, le suministra armas a Ucrania, pero le compra gas. Entonces, el mundo no es como lo conocíamos, el mundo es totalmente diferente. Tenemos amenazas en el tipo de cambio que ya no son tan amenazas. Hubo un momento en el que el tipo de cambio llegó a 700 colones por dólar, una tendencia bastante brusca. Y eso hizo que el tipo de cambio se desplomara y hoy esté por debajo y a rangos que estaban hace bastante tiempo. Espero que el audio sea mejor. Turismo. Posiblemente tendremos la temporada de turismo más importante, la temporada alta en la historia de Costa Rica. Mucha gente quiere salir del encierro, ya no hay tantas restricciones y quieren aprovechar y conocer el país más bonito del mundo. Entonces, vamos a tener muchos gringos dejando dinero. La inversión extranjera directa, con la crisis de energía, la guerra, el COVID, el nearshoring, desde el COVID empezó a crecer la inversión extranjera directa. El nearshoring es el comercio cercano. Los grandes mercados consumidores, por ejemplo Estados Unidos, tenían a sus proveedores y proveedores de bienes lejos de su mercado. Con la crisis del COVID, que se cerraron muchísimas fábricas, y con las crisis de contenedores, se replantean la necesidad de tener un proveedor amistoso y de un proveedor cercano. Y por eso es que hay muchas empresas que están, sobre todo de ciencias de la salud, que están viniendo al país y van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo porque esto no se va a detener y eso es lo positivo. Todo esto va a ayudar a quitarle presión a la devaluación del colón. Por otro lado, seguimos con el tipo de cambio. Los eurobonos vendrán a meterle mucha plata al mercado costarricense, vendrán a dejarle muchos dólares y eso hará que más bien el colón tienda a subir de valor y pueda bajar de la barrera de 600 colones eventualmente. Los créditos, porque no es lo mismo los eurobonos que los créditos. Los créditos son plata que multilaterales como el FMI, el BCE, el BID o el Banco Mundial o algunos otros bancos de estos nos van a prestar o nos están prestando. Por ejemplo, van a entrar 700 millones de dólares de un crédito verde del FMI y esos 700 millones de dólares van a tranquilizar el mercado, el Monex, y veo lejana con todas estas, con todos estos ingredientes, veo lejano que el tipo de cambio vaya a dispararse o que el dólar se vaya a disparar. Sumado a esto, tenemos exportaciones. El desempeño de las exportaciones ha sido impresionante. Entre más comercio hacia afuera se dé, se atenúa el riesgo de devaluación. Esto es importante y tenemos que poner las alarmas. Las importaciones. Nosotros, al abrirnos tanto, dejamos de ser autosuficientes, al punto de que importamos más del 80% de las cosas que consumimos, ya sea producto final o insumos para producir. Esto quiere decir que estamos expuestos a la inflación externa y ya hemos probado esa exposición. Y nos está doliendo esa exposición, porque realmente la inflación que estamos viviendo son factores que citamos anteriormente. El tipo de cambio alto, pues, bueno, retomo. Esta exposición nos hace vulnerables, sin embargo, los factores que citamos anteriormente compensan y nos quitan cierta vulnerabilidad en este mundo. Decía un profesor que yo parecía que era bueno para las presentaciones, pero que parecía diseñando las exposiciones, los PPT, pero que parecía el jinete del apocalipsis. En este caso tengo una mala noticia que darles, porque las tasas de interés locales van a seguir subiendo y las tasas de interés en dólares van a seguir subiendo y esto afectará directamente a los créditos. ¿Por qué sube? Se tiene
de que las tasas de interés suben para, es un cuento chino realmente, que las tasas de interés, cuento chino en Costa Rica, en el mundo tiene validez, pero en este caso no hay que aplicar lo que dicen. Lo que dicen los libros de economía es que hay que subir las tasas de interés para controlar la inflación, que de esta manera, al incrementar el precio del dinero, o sea, las tasas de interés son el precio que paga la gente por pedir dinero prestado, la gente no va a pedir dinero prestado y el consumo se contrae y la demanda de productos baja. Al bajar la demanda de productos, la gente, los propietarios de bienes y servicios bajarán el precio porque están vendiendo menos. Esto aplicaría si es una inflación generada en Costa Rica y porque nos está yendo muy bien. Sin embargo, no es así, es una inflación importada. Y nos están jodiendo aparte con la inflación, nos joden con la subida en las tasas de interés. Entonces, la calidad de vida de los costarricenses está siendo lesionada de manera importante. Realmente, ¿por qué suben las tasas de interés? Para compensar a los ahorrantes. Hay que compensar a la gente que invierte en los bancos y si hay una inflación alta, pues tenemos que por lo menos igualarle la inflación, que ese es al punto que vamos. ¿Subirá más? Ya lo dije, sí. Mientras la inflación esté alta, seguirá subiendo. Y no, vuelvo y repito, no porque sea un mecanismo para controlar la inflación, sino porque es un mecanismo para compensar. Desde mi punto de vista, es lo que yo opino. Puedo estar equivocado, aunque en este caso puedo discutir eso. ¿Cuánto subirá? Subirá por lo menos hasta que se equipare con la inflación. Y la inflación ahorita está en un 12% interanual. Entonces podemos esperar que la tasa básica pasiva suba bastante. Y eso es un daño que está ahí, que nos va a afectar a todos sin importar qué vaya a pasar. La inflación, que esto es bastante importante. ¿Qué es la inflación? Es el aumento constante de bienes y servicios. Digo yo, yo estaba con unos kilitos de más, pero estaba con unos kilitos de más porque mi dieta era un desastre. Realmente mi dieta era un desastre. Entonces yo comía y comía y comía cosas que no tenía que comer. Entonces, hasta que lleguemos a un punto en el que las cosas se estabilicen y cambien nuestra dieta, pues la inflación no va a detenerse. La dieta cambia cuando la producción en el mundo aumente y cuando haya el suficiente crecimiento económico, y eso está lejos. Vamos a ver, ¿por qué hay específicamente esta inflación que estamos viviendo? Por la emisión monetaria que se dio en los países ricos cuando vino el impacto del COVID. Había que asegurarle a las personas su comida. Lamentablemente, pues se dio dinero a manos llenas y ese dinero a manos llenas pues hay que pagarlo en algún momento. Y ahora la gente empezó a gastar y se generó esa inflación por abundancia. Hubo menor capacidad de producción durante el COVID en China, inclusive todavía se cierran fábricas. Eso hace que la producción no sea la misma. Cuando empiezan a abrirse las fronteras del mundo, por llamarlo de algún modo, y las restricciones se empiezan a quitar, la actividad humana regresa o trata de regresar a una normalidad. Y con la actividad humana regresando a la normalidad, hay una demanda de bienes y servicios. Bienes que no existe capacidad para suplir en su momento. Y eso hace que los bienes que hay sean más caros. Entonces, se produce inflación. A esto hay que sumarle la crisis de contenedores. Hubo muchos contenedores que se quedaron varados durante la pandemia y se tenían que mandar a traer y eso tenía un costo y ese costo lo tiene que pagar alguien y le toca pagarlo a los consumidores y aumentaron por eso de $3,000 el precio de un contenedor en un barco a $24,000, $25,000.
Y ahora están bajando porque se está dando el ciclo de que el consumo se redujo, entonces ya no hay tanta demanda, causada por la misma inflación. Entonces estamos en medio de un círculo vicioso. Hay una guerra en desarrollo que puede empeorar dependiendo de los discursos. Por ejemplo, se puso especialmente sensible en la última semana, en las últimas 2 semanas, cuando dinamitaron el puente de Crimea. Rusia está buscando culpables, parece que encontró, no sé si culpable o chivo expiatorio, a un buque mercante que fue desde que se transportaron o se explotaron los explosivos, valga la redundancia, y eso los hace decir que si ellos prueban que fue así, se van a limitar o se va a bombardear o atacar los buques graneros que sacan comida de Ucrania. Y eso es un problema y eso va a hacer que la inflación tome un segundo aire y empiece a aumentar el valor de las cosas, el precio de las cosas otra vez, porque hay una diferencia entre precio y valor. La crisis de los energéticos, versión 2022. Yo no sé si ustedes se acuerdan del Chavo del Ocho, los que son un poquito más viejitos, sí tienen en su mente el Chavo porque crecieron con el Chavo. El Chavo del Ocho, don Ramón, hablaba de la crisis de los energúmenos, era la crisis de los energéticos que en los años 80, en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, estuvo azotando al mundo. Estamos, por lo menos en alguna región, bueno, en todo el mundo realmente, estamos sufriendo una crisis de energéticos. ¿Por qué? En algunas regiones tienen el gas súper caro, porque quien les provee el gas es Rusia. En otras regiones tenemos la gasolina muy cara, y yo tenía la esperanza de que la gasolina dejaría de subir, porque el petróleo pues ya no tenía la misma tendencia alcista. La semana pasada la OPEP Plus decidió recortar la producción de 2 millones de barriles de petróleo al día. Esos 2 millones de barriles de petróleo al día implican que ya el precio de los combustibles no va a bajar. Implica que el precio de los combustibles va a seguir arriba, implica que vamos a seguir pagando gasolina cara. Aunque Estados Unidos libere de sus reservas 10 millones de barriles, pues no van a ser suficientes porque va a ser únicamente para cubrir 5 días. Entonces, yo creo que el precio de las cosas va a seguir en aumento, aunque en algún momento pensé el mes pasado que íbamos a tener una Navidad más tranquila, pero parece que no. Continuamos ahora con la inflación que es tan bonita, tan ella. Tenemos que entender que la inflación es diferente para todos. ¿Por qué es diferente para todos? Porque todos consumimos bienes y servicios distintos. Si usted consume arroz 81 granos, es diferente. Si usted consume arroz 81 granos, es diferente a consumir arroz 91 granos. Si yo como un tipo de carne y en mi casa hay alguien que es vegana, aparte, problemas de nutrientes va a tener esa persona, va a necesitar vitaminas, pues el precio de lo que consumimos va a ser diferente aunque vivamos en la misma casa. Igual está con el consumo de la energía, aunque suba el precio, bueno, en este caso bajó, en todo lo que consumimos hay diferencias porque no todos consumimos lo mismo. La consecuencia de la inflación es la pérdida de nuestro poder adquisitivo, que eso vamos a hablar más adelante, de la pérdida del poder adquisitivo. Y esto es importante y por qué las inversiones inmobiliarias son primordiales para refugiar el capital, que ahorita lo vamos a hablar, pero recuerden, pérdida de poder adquisitivo. La inflación seguirá creciendo, en lo que les acabo de decir, y hay una amenaza que nos la hemos capeado. Sin embargo, las cosas se podrían poner peores si llega la escasez. ¿A qué me refiero con escasez? Obviamente a que falten algunas cosas, ya faltan algunas cosas en algunos comercios, pero no son relevantes. Entonces,
digamos que como no son relevantes, no ingresan como algo que nos vaya a afectar, o como escasez real. O sea, nadie se va a morir si no hay varillas de construcción, por ejemplo, que hay escasez de varillas de construcción, o había por lo menos hasta hace unos meses, o breakers eléctricos en esos materiales de construcción. Sin embargo, si faltan los granos, si falta el trigo para hacer harina, para hacer pan, pues ahí sí nos vamos a ver afectados. Y va a subir el precio de las cosas y va a subir más. Aquí tengo un ejemplo de pérdida de poder adquisitivo, con un gasto base de 1 millón de colones. En el año de 2019, año previo a la pandemia, usted gastaba 1 millón de colones al mes comprando un producto específico, o al año, digamos. Para el año 2020, la inflación fue del 0,9%. Usted ya no necesitaba para comprar lo mismo 1 millón de colones. Usted ya no gastaba 1 millón de colones, necesitaba 1.009.000 colones para comprarse lo mismo que se compraba en el 2019. En el 2021, la cosa seguía siendo manejable. Habían pasado 2 años, usted necesitaba 42.000 colones más para poder comprarse lo mismo que se compraba en el 2019. Entonces necesitaba gastar 1.042.000 colones. No pasaba nada, todo estaba bien. En el 2022, a agosto del 2022, la inflación acumulada entre 20, 21 y 22 era de un 16,3%. Eso quiere decir que usted, para comprarse lo mismo que se compraba con 1 millón en el 2019, necesitaba ya un 163.300 colones adicionales. Un impacto que ya es importante, que ya se siente, porque los 9.000 colones en un año no se sentían, los 42.000 colones en un año se podían diluir fácilmente, pero 163.300 colones, pues eso no se los brinca un bolso. Y ahí es donde, perdón por utilizar ese término popular, ahí es donde empezamos a resentirnos y empezamos cada vez que vamos al supermercado a decir qué cara que está la vida. Esa culpa la tiene la inflación. El desempleo. El desempleo, pasa algo bien curioso en el desempleo, porque estamos a niveles inclusive por debajo a los previos a la pandemia. Porque hoy estamos a un 11,7% de inflación. Esta inflación al 11,7% es una inflación, un desempleo al 11,7% es un desempleo que, si bien es cierto, no es el mejor desempleo y no es algo recomendable, porque no es algo que nosotros podamos sentirnos cómodos y felices con un desempleo que sigue siendo alto, pues es un desempleo que está dentro del rango, dentro de un rango que podemos decir, lo podemos manejar, podemos estar tranquilos. Sin embargo, lo curioso es que la fuerza laboral perdió personas. ¿A qué me refiero? Que hay un poco más de 100.000 personas menos en la fuerza laboral. Esto se debe a que o se jubilaron, lamentablemente fallecieron, obviamente, o pasaron a la informalidad. Encontraron en la informalidad una posibilidad de subsistir más interesante que un empleo formal. Vamos a hablar de salarios que comprendo que a ustedes como funcionarios públicos la regla fiscal les ha afectado de manera importante, y creo que no es para consolarlos. Creo que funcionalmente esa regla fiscal llegará al punto en el que no podrá continuar y se tendrán que sentar a replantearse
la regla como la conocemos hoy. Estamos hablando de que hay un desfase importante, por lo menos para los privados, vamos a hablar, porque yo sé que los funcionarios públicos tienen 2 años de llevar palo sin aumentos, y hasta que la deuda baje del 60% del PIB, pues no recibirán aumentos de salario. Pero yo vuelvo y repito, espero que la regla fiscal la cambien porque es muy estricta y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros condenamos a la pobreza, porque al final del día esa regla fiscal lo que pretende es condenar o limitar por lo menos los ingresos de los empleados públicos, nos estamos condenando el resto de la sociedad, porque entre menos clase media con capacidad de compra, pues menos cosas vamos a poder vender nosotros en el sector privado. Entonces, el gobierno lo entienda y modifique esa regla fiscal. Pero regresamos, hay un desfase importante entre inflación y porcentaje de aumento salarial. La inflación va adelante del aumento salarial y no necesariamente compensa la inflación, aunque en apariencia sí, pero no necesariamente, porque les decía que la inflación es diferente para todos. El poder adquisitivo se ha reducido de manera importante y el salario, bueno, lo que les decía de la regla fiscal del 60%. Por eso, con estas condiciones tan complicadas, buscar invertir en algo que sea una inversión segura, porque esto es lo más importante, porque a ustedes pueden venir y decirles que les van a dar un 80% de rentabilidad anual y que les van a decir que con esa inversión, no quiero decir cuál tipo de inversión, ustedes van a salir con una superpensión y cuando se jubilen van a estar perfectos. Yo he tenido negocios toda mi vida. A mí me gustan emprendimiento serial. He quebrado más de lo que me he ido bien. Tengo 23 años de estar en el negocio inmobiliario, es lo que me ha permitido, digamos que aventurarme en restaurantes, en constructora, en mueblería, inclusive en una empresa de gastos médicos, de financiamiento de gastos médicos de salud que se llamó Credivital hace unos años. Inclusive una plataforma que lo que pretendía esa plataforma era bajar el precio de los medicamentos, dándole a las farmacias la posibilidad de realizar compras unificadas. Esto lo desarrollamos hace 5 años, nos ofrecieron comprar, lamentablemente no le vendimos en su momento a quien nos ofreció comprar, si no estaríamos muy bien. Pero esa no era la idea del negocio. La socia era farmacéutica y ella quería, honestamente, ayudar a bajar el precio de los medicamentos y que las farmacias comunitarias, las farmacias independientes pudieran sobrevivir ante las cadenas. En ese momento habían 1.100 farmacias comunitarias, farmacias en total, perdón, de comunidad, y quedaron, el 70% eran independientes y el 30% era de cadena. Creo que ahora se invirtieron los papeles, no estoy tan al tanto. Pero el tema es que tengo experiencia y basado en la experiencia les puedo decir que muy pocos negocios les van a ofrecer a ustedes la rentabilidad que muchos negocios ofrecen. Hay 2 tipos de inversiones. La inversión especulativa, que esa inversión se puede transformar inclusive en una apuesta. No necesito esa plata y la voy a meter en algo. Esas inversiones nosotros no las recomendamos. Nosotros recomendamos inversiones patrimoniales, inversiones seguras, que por más que pase el tiempo, vamos a tener la certeza de que están ahí, de que no se van a ir. Una casa, un inmueble no se va. Pero bueno, de eso hablamos más adelante. Vamos a hablar del crédito del sistema financiero nacional. Y esto es importantísimo porque nos va a ayudar cuando hablemos de las inversiones inmobiliarias. El país tiene 1.234.345 deudores entre personas físicas y jurídicas, según su jefe. La morosidad del sistema financiero nacional se mantiene en números razonables del 2.21%. Números buenísimos. Hay entidades que si uno ahí las ve, uno dice, esta tiene una mora del 4%, ya empieza a asustar, pero hay otras que tienen una mora bajísima, por el target al que se enfocan. Entonces,
no genera tanto estrés. Cuando empezó la pandemia, las personas con peor calificación en el SIC de SUGEF, Centro de Información Crediticia, eran 63,000. Hoy tenemos 81,689. Toda esa información de SUGEF. Esto quiere decir que ha habido un deterioro importante en la capacidad de pago de los costarricenses. Más que importante en la capacidad de pago. Y eso, pues, eso nos tiene que poner a pensar como sociedad, que las cosas puede ser que no vayan tan bien. Tasas de interés amenazan con incrementar la mora, y esa es una realidad. Fue muy bien contenida durante la pandemia porque las tasas de interés bajaron, porque se dieron moratorias a los deudores, periodos de gracia, y hubo muchísima solidaridad de parte del sistema financiero. Hoy yo no estoy seguro si el sistema financiero está en capacidad de soportar eso. De nuevo, y con el agravante de que son indicadores propios de la economía y no es un choque externo, los que están haciendo que el sistema financiero la pueda pasar mal. Estamos hablando de tasas de interés altas y tipo de cambio que ya se estabilizó y que yo honestamente no veo mayor problema en los próximos meses, inclusive años, de inestabilidad en el precio del dólar. Más bien veo un colón fortalecido. Hay 830,000 procesos de cobro judicial. La mora judicial está ahí. Los juzgados de cobro judicial consumen el 23% de todo el sistema financiero. ¿Por qué es importante esto que les estoy hablando, esto que les estoy diciendo, y hacer un repaso general de cómo está el país, para dónde va, según yo? Acá a nosotros lo que nos interesa es que ustedes tomen decisiones de inversión acertadas y que se sientan bien. Vamos a continuar ahora sí con los productos inmobiliarios, porque no todos, como dije al principio, no todos los productos son buenos. Esto es como una familia. Uno tiene varias cosas, pero uno perfectamente sabe cuál de los hijos es el que se jala tortas. Yo no tengo hijos, pero en mi caso, en mi familia, mi mamá sabía que el tortero era yo. Que el tortero no te haga eso. Que si dejaban un radio, aquí el chiquito iba a ir buscar un desatornillador y abrirlo, y en mi casa sabían que era yo. Igual uno sabe en el negocio, porque son muchos años, cuáles productos inmobiliarios son los que funcionan y cuáles son los que no. Vamos a hablar de los que sí funcionan. Hay productos específicos que nunca van a perder vigencia porque son una inversión sólida, rentable, segura, porque es una necesidad humana. Los seres humanos siempre tenemos necesidades que solventar. Si nosotros invertimos en una necesidad de las personas, esa inversión va a ser siempre segura. Si nosotros invertimos en un lujo o en algo que es meramente especulativo, esa inversión es como ir al casino. La diferencia es que en el casino dan guaro y en esa inversión no están dando guaro. Pero el riesgo es bastante alto. No se puede invertir en todo tipo de propiedades. Hay productos inmobiliarios que por distintas circunstancias actuales son una pésima inversión. Los hábitos de consumo, y esto es importantísimo, todos los seres humanos tenemos hábitos de consumo diferentes. Acá vemos 98 personas, creo, tal vez son más, somos más. Todos consumimos cosas diferentes, todos hacemos cosas diferentes. Yo recuerdo, y cambian, esos hábitos cambian. Yo nací en el centro de Guadalupe, a 300 metros de la iglesia, 400 metros de la iglesia. Había unas zapaterías, una esquina de zapaterías que era frente al Correo de Guadalupe. Todavía está la esquina, todavía están los locales. En esa esquina estaban las zapaterías del centro de Guadalupe. Ahí se encontraban los zapatos que usted quería. Yo recuerdo que cuando van a saber que soy viejo, cuando yo crecía, en mi infancia no existían moles.
Existía el Centro Comercial de Guadalupe, pero no existía un mall como tal, con tantas facilidades de comprar. Esos malls, los malls de mi infancia eran los locales comerciales externos. Entonces yo recuerdo que a mí me llevaban a comprar zapatos pequeñito, cuando entraba a clases y cuando era Navidad, a esa esquina en las zapaterías, ahí compraban los zapatos. Abren Nova Centro, entonces ya había una tienda que se llamaba Rapé, entonces comprábamos en Rapé. La zapatería Chumpi, correcto. Doña Isabel Sánchez, usted de Guadalupe también, yo compraba en Chumpi, que Chumpi era la más cara. Entonces, la zapatería Sancho estaba ahí. Después teníamos, que por cierto, el primer negocio que hice yo, lo hice ahí en Guadalupe, en esa misma calle de Guadalupe, donde hoy está la clínica Santa Catalina. Ese fue el primer lote que vendí. Yo se lo vendí al papá, ahorita retomo lo de la zapatería, al papá de una pediatra, a don Daupe Alfaro Castro, hace 20 y tantos años, para que le montara a su hija una clínica. Bueno, retomemos. Entonces era la zapatería de Chumpi. Después vino Nova Centro, entonces yo ya no iba a Chumpi o a las zapaterías que estaban en el entorno de Chumpi. Yo iba a Rapé a comprar zapatos a Nova Centro. Después abren el Mall San Pedro. Cuando abren el Mall San Pedro, uno iba al Mall San Pedro, iba al cine y compraba zapatos, o iba a comer y compraba zapatos porque ya era adolescente. Y me iba caminando. Eso era lo bonito de San José, que ya di mi teléfono, es 83091000. Yo me iba a San José, me iba al Mall San Pedro caminando y regresaba. Ya después compré carro, entonces iba a Multiplaza. Desde hace como 10 años, o más de 10 años, de 2009, 13, 14 años, compro en Amazon la mayoría de cosas. Entonces los hábitos de consumo de las personas cambian. Les hablo de los hábitos de consumo porque hay productos inmobiliarios que en su momento eran los productos soñados. En mi familia, yo vengo de una familia de corredores de bienes raíces, mi mamá es corredora, y nosotros, a mí me educaron y yo comí gracias a los locales comerciales. La comunidad libanesa y la comunidad judía nos compraban muchísimos locales comerciales. Había un local comercial afuera y nosotros sabíamos quién lo compraba. El judío o libanés amigo, el judío o libanés cliente. Entonces nosotros llegábamos con el local y ellos decían cuánto da la rentabilidad, ok, da, listo, compramos. Y compraban. Hoy lamentablemente los locales comerciales ya no son rentables. Ya no son lo que eran y ya no serán lo que eran porque los hábitos de consumo de las personas cambiaron. Sin embargo, las personas siempre vamos a necesitar socializar. Los malls se transformaron en centros de encuentro de personas, en donde ya la principal actividad no es comprar, sino es socializar. Entonces, para que los centros comerciales grandes sobrevivan, pues tienen que entender ese concepto y avanzar hacia eso, avanzar hacia la comercialización de una experiencia, de el encadenamiento, por llamarlo de una forma, entre la socialización y el comercio. Entonces, los locales comerciales son una mala inversión, las oficinas son una mala inversión. Hace 3 años esta reunión era impensable, porque no, 3 años y medio era impensable porque nosotros no contemplábamos una herramienta, no contemplábamos seriamente una herramienta que nos permitiera conectarnos a 80 personas. Necesitábamos un espacio físico grande, una sala de reuniones, sentarnos y hacer la exposición ahí. Ahora la cosa es diferente, ahora nos podemos sentar. Lo malo de estas reuniones es que no dan café. Me quedaron debiendo el café, que la próxima vez voy a pedirle al doctor café. Pero eso es lo malo de estas reuniones. Pero por lo demás, pues uno puede estar en pijama, puede estar descansado, puede estar en cualquier lugar, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy aquí y llegué temprano, es lo mejor. Siempre llego tarde, si fuera la reunión física. El tema es que los hábitos cambian, la gente trabaja diferente. La pandemia hizo que las oficinas sean menos importantes, que los empleadores piensen en bioseguridad, que los empleadores piensen para sus funcionarios en amenidades, en zonas
en que los trabajadores se la pasen mejor. Inclusive las bodegas, hay bodegas, yo tengo clientes que están implementando espacios lúdicos para sus trabajadores operativos que trabajan en una bodega con trabajos pesados. Les tienen un parquecito, les compraron, esto no es lúdico, pero les compraron unas alfombras para que no se cansen tanto. Entonces el piso por donde circulan tiene unas alfombras de alto tránsito. Entonces esas alfombras de hule hacen que los pasos sean más suaves, que no los cansen tanto. Tienen lugares para jugar PlayStation. Todas estas facilidades que antes no se pensaban hacen que la concepción de producto inmobiliario sea diferente. Entonces, eso, locales comerciales, oficinas, no es el mejor lugar para poner el dinero, porque ya hay alternativas diferentes o complementarias, mejor dicho, que hacen que la forma de trabajar sea distinta. Igual, creo que vamos a terminar siendo trabajadores de espacios mixtos en oficina y en casa, pero ya el teletrabajo llegó para quedarse y no creo que vaya a cambiar. Tal vez a ese mix parte del tiempo en oficina y parte del tiempo en casa. Hacia eso vamos. Entonces, por eso digo que no todos los productos inmobiliarios son buenos y por eso digo que no invertir en productos inmobiliarios sea la mejor decisión. Si a ustedes llega alguien y les dice, mira, que tengo un local comercial buenísimo para alquilarlo, ese no es un amigo y ese no es un corredor, ese no es un asesor de inversiones, esa es una mala persona que lo único que quiere es ganarse su comisión y embarcarlo usted en algo que no va a ser rentable para usted. ¿Qué productos inmobiliarios? Bueno, acá vamos a seguir con los productos inmobiliarios, que esto es importante, porque paso viendo acá. Productos inmobiliarios, objetos de inversión. Y esto es importante, como les decía, no en todo se puede invertir. ¿En qué sí? Apartamentos en condominio. Y esto lo que dice, y reitero muchísimo, condominio, 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 porque la gente hoy necesita para vivir amenidades, para vivir seguridad y para vivir paz mental. Un condominio, pese a los roces que se puedan tener con los vecinos, porque no es sencillo. Yo aquí tengo un vecino que jode mucho, hace fiesta y lo peor de todo es que el man no invita. Pero independientemente de eso, las facilidades que brinda un condominio no las da ninguna otra cosa. Entonces, estamos hablando de apartamentos en condominio, casas, bodegas, ofibodegas en condominio. Las bodegas hay una particularidad, hay que buscar bodegas altas. El metro cuadrado en logística y en bodegaje se transformó en metro cúbico. Entonces, lo importante, además, es la altura. Necesitamos altura. Entonces, si son 10 metros o más, mucho mejor. Viviendas y condominios en la playa, porque hay una realidad. Con la pandemia, la gente le agarró sabor a las actividades lúdicas. Le agarró sabor a las actividades lúdicas y necesitan vivir y no solamente sobrevivir. Que esto es importante. Entonces, la playa puede transformarse en una muy buena inversión para Airbnb, una inversión maravillosa. Y los terrenos en condominio, pero con ciertas características, porque no hablé de los terrenos. Si alguien, algún amigo, algún inversionista, alguien llega y les dice, mira, tengo un lotecito y ese lotecito está a la orilla de la calle, ese lotecito puede ser que va a llegar, que le va a servir para herencia para sus hijos, porque no se va a vender fácilmente. Entonces, todo tiene que ser en condominio, porque así lo demanda el hábito de consumo moderno. Vamos a hablar de apartamentos en condominio, porque también esto es importante. Esto es importantísimo. No todo de estos funciona.
¿A qué vamos a vivienda? Hay parámetros que sirven para garantizar que la inversión que se va a hacer es una inversión buena y que no va a perder valor en el tiempo, porque aparte de plusvalía también existe minusvalía. El valor cae. ¿Por qué cae? Después vamos a hablar de la minusvalía. IDHC, Índice de Desarrollo Humano Alto. Hay 15 cantones con el índice de desarrollo alto. Esos cantones lo que hacen es que le dan facilidades, o que vivir ahí es tener facilidades como salud, como entretenimiento, como telecomunicaciones, como fuentes de empleo, como actividad comercial. Esos cantones son buenos por todo eso. Entonces, hay que invertir en lugares donde estén entre los 15 primeros lugares o en cantones densamente poblados. Por ejemplo, Guadalupe, distritos densamente poblados, por ejemplo, Guadalupe, Desamparados, lugares que no están en el top de índice de desarrollo humano, pero sí están poblados y la gente siempre va a buscar dónde vivir, dónde alquilar. Que no superen, en caso de apartamento, los $150,000 y que se puedan alquilar entre $650 y $1,000. ¿Por qué? Vamos a ver, Costa Rica está dividida en quintiles, según los ingresos. El ingreso 1 es el ingreso más bajo, el ingreso 5 es el ingreso más alto. Estos son del ingreso, las familias están en quintiles. Esta gente a la que ustedes invertirían en propiedades, pero invertirían para el segmento más amplio, que es la clase, bueno, más amplio no, para el segmento que tiene capacidad de pagar entre $650 y $1,000 al mes. Entonces, de nada se hace comprando un inmueble de, no sé, de $200,000, no, de $400,000, si no se va a poder alquilar en 3,000 o no se va a poder alquilar en 2,500 porque el mercado es muy reducido. Entonces, por eso es mejor distribuir la inversión en apartamentos. Si ustedes tienen X monto, lo mejor es sentarse y decir, bueno, ¿quién me va a comprar o quién me va a alquilar esto? O sea, ¿existe el mercado para esto? Sí, sí existe. Son estos. Está respaldado de los datos del INEC. Hay 800,000 personas que se ganan esto por mes, 1,200,000, y que pueden perfectamente aspirar al pago de un apartamento de 650 o de $1,000 al mes. Continuamos con las casas en condominio, que vienen a ser lo mismo. Índice de desarrollo humano es exactamente lo mismo que estamos hablando de la vivienda. Bodegas en condominio. Índice, este es el índice de actividad comercial, o el índice de competitividad comercial, más bien. El índice de competitividad comercial nos permite saber en dónde comercialmente el país se está moviendo, en dónde se están o en dónde hay facilidades para que el comercio se afinque, o en este caso las bodegas se afinquen ahí y podamos hacer o tener una inversión segura. Por ejemplo, la Lima en Cartago, el Coyol de Alajuela, son zonas en las que invertir en bodegas hoy es garantía de que las cosas van a estar bien. Tendría que caerles un meteorito y eso nos jodería a todos para que esas zonas dejen de ser atractivas. Igual, nada es eterno en la vida porque todo tiene fecha de caducidad. Hay que saber leer los tiempos y ver cuándo la zona empieza a dejar de ser atractiva, cuando empiezan a ponerse problemas en el camino y en ese momento decidir vender. Lo que hablaba de la altura, mínimo 6 metros de patio de maniobras, con accesos rápidos a carreteras, puertos, aeropuertos. Y la electricidad es fundamental, ojalá trifásica, porque eso va a permitir que se pueda construir en cantidades, se pueda llevar todo tipo de industria, porque la electricidad no sería un impedimento. Vamos con el siguiente, que es vivienda en la playa, ubicadas dentro del Pacífico Central y el Pacífico Norte. El Caribe es precioso, el Caribe es hermoso, pero todavía no tiene el desarrollo importante, tiene problemas sociales que afectan su desarrollo, pero más allá de problemas sociales,
tiene la Braulio Carrillo, que bueno, Guanacaste tiene la 27, que no sirve para nada tampoco, y el Pacífico Central también, bueno, pero digamos que ahí tenés dos rutas alternas. Si las dos se joden, ya estamos muy mal. En el caso del Caribe, lo que tendríamos son el acceso únicamente por Turrialba o por que está mal, o por la Braulio, la 32, que sigue siendo un peligro. Entonces, Limón posiblemente tenga las playas más hermosas del país, pero no tiene en este momento la infraestructura para desarrollarse más y para que sea eh, una inversión segura. Cuando las carreteras estén, cuando tengan un aeropuerto, posiblemente mi discurso va a ser otro y les voy a decir, saben que agarren la plata y métanla en el Limón, pero en este momento tiene esos problemas. Continuamos con terrenos en condominio, índice de desarrollo humano alto, que no superen los $60,000, y lejos, eso es importantísimo, lejos de riesgo. Cada inversión que ustedes hagan, tienen que estar seguros de que no existen riesgos naturales de gran impacto. Vivimos en un país lleno de riesgos naturales. Estamos rodeados de ríos, afortunadamente. Hay fallas sísmicas que ni siquiera conocemos. Pero si conocemos en dónde están las fallas sísmicas, si conocemos cuál es la composición ígnea del suelo, Heredia por eso a mí me gusta, porque el suelo de Heredia es roca firme, entonces los temblores no se sienten tan fuertes. Y no hay tanta falla en el casco urbano de Heredia, en las cercanías. Hay otras zonas que sí representan pues mayores peligros. Entonces, asegurarse de que la inversión que ustedes van a hacer no se vea afectada en el futuro por el riesgo de una inundación, o por el riesgo de un temblor, o por el riesgo de un deslizamiento. Que lo que ustedes están comprando, aparte de llevar un seguro, tengan la certeza de que no se van a llevar sorpresas. La rentabilidad inmobiliaria. Lo más importante es que tenemos que entender que la rentabilidad inmobiliaria es diferente, es distinta a las otras rentabilidades. Ustedes van y ponen plata en un certificado de depósito a plazo, invierten 100,000 colones, les devuelven, invierten $100,000, les dan en un año $2,000, y eso es lo que les dieron, $2,000. Cuando van a retirar el certificado, por alguna razón, sacan los $100,000 invertidos, y si no habían sacado los intereses, sacan los cuponcitos de los intereses, los $2,000 o $3,000 al año. Y eso fue lo que ustedes se ganaron. La rentabilidad inmobiliaria es diferente. Sí, hay un tema que es susceptible a variables que pueden generar beneficios o perjuicios por la rentabilidad baja, y no es la misma que el año anterior. A ese perjuicio me refiero, a ese daño me refiero, pero no es que va a perder valor la inversión, sino la rentabilidad, que va a ser menor a la del año anterior. Pero vamos a ver cómo se compone, y esto es importante que ustedes lo visualicen, lo vean muy bien. Se compone por rentabilidad activa inmobiliaria, que es la RAI, y la rentabilidad pasiva inmobiliaria, que es la RPI, que al final del día le da la rentabilidad. Pero vamos a ver qué es la RPI y qué es la RAI. La RAI no es la radio y televisión italiana, no. De aquel mundial del 90, no sé si se acuerdan, maravilloso, que nos puso a soñar. La rentabilidad inmobiliaria activa son los alquileres que ustedes devengan todos los meses. Es la plata que a ustedes les llega todos los meses. Esa es la rentabilidad inmobiliaria activa. La rentabilidad inmobiliaria pasiva es lo que los abuelos, mi mamá y todo el mundo llamaba plusvalía. Pero ojo, la plusvalía se disfruta cuando usted va y vende la propiedad. El beneficio se materializa cuando la revendió, no cuando la tiene. Usted no siente que está ganando plata con el simple hecho de tenerla, pero créanme que usted está ganando plata por solo hecho de tener dinero. Vamos a ver. ¿Qué determina la plusvalía? La plusvalía está determinada por el costo de los materiales de construcción. Vamos a ver. Hace 2 años, 3 años, en el 2019,
El metro, esto es un ejemplo, el metro cuadrado de construcción costaba $1,000 metro cuadrado. Hoy cuesta $1,300 metro cuadrado. Hoy, para poder construirse algo con los $1,000, para poder construirse algo con lo que invirtió, tiene que meter $300 más o reducir la calidad de materiales en $300. Así de simple, así de fuerte está. Entonces, los materiales de construcción producen plusvalía. ¿Por qué? Porque en automático, si usted tiene una construcción vieja de algunos años, el banco le va a hacer un avalúo, el perito bancario, y va a venir y va a tomar como referencia el precio nuevo de la construcción. Al tomar como referencia el precio nuevo de la construcción, en automático, pese a la depreciación, pese a la antigüedad y pese al estado, en automático el precio de su construcción va a subir. Que eso es lo maravilloso de la plusvalía, eso es lo maravilloso de las enfermedades, iba a decir, de las inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, el impuesto al IVA de la construcción, que se generó un impuesto, subió un 8%, los servicios profesionales de construcción y la mano de obra. Eso quiere decir que no solamente subieron 30% los materiales, sino que subió un 8%, pero eso lo acaba de subir. Las mejoras tangibles en la zona. ¿A qué me refiero yo con mejoras tangibles en la zona? Y resulta ser que hicieron una autopista cerca de la casa o ampliaron una carretera. Eso es una mejora tangible que le va a agregar valor a mi propiedad. ¿Y qué otro valor le agrega a mi propiedad? La construcción de hospitales, la construcción de centros comerciales, la construcción de facilidades. Eso le agrega valor a mi propiedad. Sin hacer nada, así está operando la plusvalía. Pero el principal factor viene a ser la inflación y el costo de los materiales. Un ejemplo de plusvalía, de rentabilidad inmobiliaria proyectada. No de plusvalía, de rentabilidad inmobiliaria proyectada. Aquí vemos en celestito y nos vamos al 2020 al 2019. Vemos en celestito el precio de la rentabilidad pasiva inmobiliaria. Y vemos en azulito, un azulito más fuerte, la rentabilidad activa inmobiliaria. Esto quiere decir que la rentabilidad activa, que son los alquileres, está muy estable. Es un 6% en promedio anual, que usted va a decir, eso no es nada, ni para los confites me alcanza. Pero no, eso puede ser mucho. Eso puede ser mucho porque es plata segura, no le está invirtiendo en bolsa, que no sabe cómo va a funcionar la bolsa. Entonces, ese es enano de otro cuento que podríamos hablar después. No le está invirtiendo en criptos, que ya vemos que el resultado no ha sido tan bueno. Yo pensé que con la guerra se iba a transformar la criptomoneda en un refugio, pero no se ha transformado, entonces no puedo hablar ni mal ni bien, porque no, pero no es tan sólido como esto. Y tenemos esta proyección con datos de lo que pasó en estos años. En el 2022 estamos hablando que la plusvalía aumentó un 22% más un 16%. Estamos hablando de un 38% más un 5%, un 43% en 3 años. Eso aumentó la plusvalía. La rentabilidad pasiva inmobiliaria. Sin embargo, los próximos años, conforme el precio de los materiales se estabilice, pues ya el precio de las cosas se va a mantener. Entonces, este es un buen momento para comprar casas viejas y que los dueños no se hayan dado cuenta de esto. Que están vendiendo en precios que no, y es buen momento porque tampoco mucha gente está comprando. Cuando la economía se estabilice, pues ya comprar va a ser mucho más complicado. La rentabilidad activa se proyecta que estos son los alquileres, que en 10 años va a crecer un 57%. La rentabilidad pasiva inmobiliaria, que es la plusvalía, un 99%, va a llegar al punto en el que se va a estabilizar, y para un total de rentabilidad en los próximos 10 años de un 156%, o sea, un 15,6% anual. El turismo, el futuro del sector inmobiliario, propiamente vivienda.
El sector ha sido golpeado por la situación del país, es probable que no regrese a un estado anterior. Hay que sumarle factores sociales, los hábitos de vida que hablé ahora, que ayudan a acentuar el proceso de cambio. Yo no sé, yo era fanático del Chavo del Ocho, inclusive en mi casa habían problemas serios maritales entre mi abuela y mi abuelo por culpa del Chavo del Ocho. Porque mi abuelito, don Mateo Ávila Vega, quería ver las noticias que pasaban a las 6 de la tarde, don Rodrigo Fournier. Estamos hablando de 1982, 83, 84. Y había un tele en la casa. Y mi abuelita hacía lo que que está aquí le decía que hiciera. Y el chiquito quería ver el Chavo del Ocho que lo daban a las 6 de la tarde. Entonces, yo veía, era fan del Chavo del Ocho. Entonces, ¿cuál es mi visión del sector inmobiliario de vivienda? Muchos señores Barriga, muchos, creo que algunos fondos de inversión se van a, ya inclusive me entrevistaron en Canal 11 hace 2 meses respecto a un fondo que sacó el Banco Nacional de Vivienda, de inversión de vivienda. Y creo que muchos inversionistas van a posar sus ojos en crisis a proteger su capital, porque recuerde que la plata que usted tiene en el banco todos los días está perdiendo valor. Y el dinero es tiempo. No es el tiempo dinero, el dinero es tiempo, el dinero es el fruto de su esfuerzo. Entonces, no solamente usted pierde dinero, está perdiendo tiempo teniendo la plata en el banco. Yo visualizo muchos señores Barriga, dueños de vivienda, muchas doñas Florinda, brujas del 71 y algunos señores, algunos don Ramón. Entendamos que los millennials, pero bueno, eso creo que por aquí viene más adelante en la exposición. Esto es importante, este es un dato importantísimo que va a generar un rebote importante. Se ha dado una reducción del 23% de la actividad de construcción privada. Eso quiere decir que ha aumentado el déficit constructivo y el déficit de vivienda de la gente, que en este país es de 300,000 casas más o menos. Los seres humanos siempre vamos a querer convivir, casarnos, tener hijos. Bueno, tener hijos no tanto, pero sí casarnos, vivir en pareja. Entonces, lo que puede eventualmente suceder, lo que va a pasar es que el precio de los alquileres va a aumentar porque no va a haber tanta casa para alquilar, porque desde el 2020 bajó el ritmo de construcción y ahora estamos viendo que todavía baja más. Entonces, invertir en inmuebles en este momento puede ser algo bastante interesante porque vas a tener un mercado asegurado, sumado a la demanda de vivienda por parte de inquilinos y al costo de la construcción, que en el futuro, si la quieren vender, la casa que construyan o que inviertan, va a ser difícil que se les pegue. Sigo por acá. Reducción del universo de compradores. Esta es una realidad. El poder adquisitivo de las personas ha caído de manera dramática. Hablamos del 15% en 2022. Esto complica los planes de vivienda de muchos costarricenses. Los millennials y centennials, estas generaciones se resignaron a no poder comprar vivienda y decidieron actuar en consecuencia, no amargarse la vida y por ello priorizar. Desean viajar por el mundo, vivir experiencias, no amarrarse una hipoteca. La llave de crédito para desarrolladores y clientes finales de muchos bancos está cerrada. Esto genera menor oferta de vivienda porque los desarrolladores no encuentran financiamiento y a la vez menor demanda porque los compradores no tienen quienes le financien la compra. Esto viene a ser, como dije ahí, un círculo vicioso. Sumado a las tasas de interés al alza, incertidumbre en el tipo de cambio, que yo creo que ya se despejó, hacen que las personas no deseen adquirir compromisos financieros importantes. Una mora bancaria que puede aumentar, porque realmente esta mora bancaria puede aumentar más allá del COVID, porque recordemos que muchos costarricenses quedaron desempleados. Entonces estamos hablando de problemas que se vienen y que van a hacer que la gente siga alquilando. Y que si ustedes invierten hoy, el futuro pues les va a dar réditos bastante importantes, partiendo de que siempre van a tener inquilinos. Seguimos acá con aumento en la demanda de vivienda para alquilar.
Las circunstancias anteriores hacen que la demanda de vivienda de alquiler aumente. La necesidad de independencia es otro factor que genera demanda de vivienda en alquiler, e iniciar una vida en pareja hace que la gente busque también una casa en alquiler. Nuestra generación la buscaba, nuestra generación buscaba casas, viviendas para comprar, o las generaciones un poquito mayores. Entonces, su ilusión era tomar un crédito bancario. Lamentablemente, ahora la ilusión es simplemente pues vivir más allá de lo que pueda hacer formar un patrimonio. La situación actual abre la puerta a inversores que deseen refugiar su capital en inmuebles, sabiendo que sus ingresos están asegurados por lo citado anteriormente. Es más que nunca, invertir en inmuebles se convierte en un búnker y además es rentable. Les van a ofrecer cosas más rentables. Les van a decir, esta es la pomada canaria, pero es más riesgosa. Mayor el riesgo, pues mayores las posibilidades de pérdida. Los fondos de inversión están poniendo su mirada en el sector vivienda, por ejemplo, Benefondos. Como les decía, a mí me entrevistaron para hablar de los fondos del Banco Nacional de Vivienda específicamente. Son un instrumento interesante. No sé qué tan rentable sea, pero es un instrumento interesante. Y puede venir a ayudar a satisfacer el mercado de compra de vivienda a un plazo de 5 años, por el modelo en el que ellos están. Parámetros de inversión, esto es importante. Nosotros no nos vamos, como decíamos, al tarantantán. Nos orientamos por tipo de producto, por rango de inversión. Vivienda y bodegas es lo único en lo que nosotros recomendamos invertir en este momento. Rangos de inversión, vivienda, estamos hablando que máximo $250,000. Si es para inversión, si es para vivir, también tenemos alternativas. Si están buscando casas para vivir, tengo unas mansiones maravillosas. Y bodegas hasta $3 millones. Zonas de inversión. Lo que le decía a la señora Ceciliano, es importante en algunas comunidades dentro de los cantones que están en el top 15 del índice de desarrollo humano o índice de competitividad cantonal, dependiendo de si es para bodega o si es para vivienda. Si va a comprar algo que no tenga más de 10 años, el estado tiene que ser muy bueno. Sin embargo, se pueden hacer excepciones. Pueden comprarse casas que no estén en buen estado, pero con una inversión mínima se quedan como nuevas y la ganancia puede ser bastante superior. Inclusive hay negocios que están vinculados con las casas para remodelar, pero igual hay que tener cuidado a la hora de seleccionar, pero puede ser un muy buen negocio. Materiales, concreto, mínimo el 80%. Creo que ya no hay casas, inclusive, sujetas de inversión que estén en otros materiales, excepto una cabaña, pero digamos que eso sería muy romántico y para Airbnb. Los riesgos. Toda actividad humana conlleva riesgos y hay que contemplarlos y mitigarlos. El riesgo de error de evaluación de inmuebles pasa cuando se da un valor mayor al valor real. Acá la idea es que ustedes compren con precios por debajo del valor de mercado, para que de entrada estén ganando. Si ustedes no compran con esa ventaja, pues no tiene sentido la compra. Riesgo de inquilinos morosos. Todos los seres humanos hemos pasado por situaciones complicadas o hemos tenido inquilinos morosos, entonces existen formas de mitigarlos, pero son un riesgo. Minusvalía. Siempre existe la posibilidad de construcciones colindantes que se les ocurra a la municipalidad dar un permiso para poner un botadero de basura. Es imposible, digamos. Es poco probable, pero vivimos en Costa Rica y uno nunca sabe. O que pongan un búnker de drogas o que esté cerca de un barrio complicado, que el viento inclusive, ojo lo importante, que el viento traiga malos olores a la zona. Eso hace que el valor caiga sustancialmente. Riesgos naturales no detectados, como hablé hace un rato.
Desocupación proyectada, y esto es importante, 2 meses por cada 36 meses de alquiler. Esto quiere decir que cada 3 años, en un periodo o en 2 periodos, usted va a tener la casa desocupada por 2 meses. Un mes, digamos. Al mes y medio se le va a tener un mes. A la suma de 36 meses se proyectan que 2 meses va a estar sin percibir venta. Esa es la desocupación proyectada. Mitigadores de riesgo. Esto es importante. Una rigurosa selección de propiedades. Hay parámetros de selección que deben ser cumplidos, criterios de valor presente y futuro, ubicación, tipo, verificación de uso de suelo, etc. Intensa selección de inquilinos. Los inquilinos se les hace un comportamiento histórico de pagos, además se evalúa el sector de la economía en el que se desarrollan para prospectarlos. Esto es importante. El que las personas hoy estén bien no quiere decir que mañana estén bien. Pueden estar trabajando en una industria y esa industria se ve afectada por diversas razones, pierden el trabajo, el negocio se viene al piso, y no es por una causa voluntaria, es algo meramente que se escapa de las manos. Entonces, por ejemplo, en su momento, las personas que trabajaban en el sector turismo, uno les hacía el fuchi porque eran complicados. Ahora, pues, abierta los brazos, de brazos abiertos porque son buenos inquilinos. Los seguros. La construcción se asegura contra todo riesgo. Impuestos. Esto es importante. Impuestos municipales, paga el 0.25% anual sobre el valor declarado en la municipalidad. El impuesto de la renta de los alquileres, esto es importantísimo. Paga el 12.75%, es el impuesto más bajo que hay. Impuesto de renta de alquileres pagan el 12%, bueno, ya hablamos de eso. Impuesto al valor agregado, muchas propiedades por debajo del 1.5%, muchas propiedades de vivienda por debajo del 1.5% no pagan el impuesto al valor agregado. El 1.5% del salario base, perdón, no sé qué dije. ¿Qué hay de las construcciones prefabricadas tipo contenedor? Son una buena alternativa. Me parece una buena alternativa. A los inquilinos se les puede pedir que sea certero. Es parte del riesgo, doña Magda, no hay nada que sea certero. Vivimos en un mundo VICA, lo que hoy está bien, mañana no necesariamente estará bien. Entonces, ese viene a ser el principal problema que podemos enfrentar, la falta de certidumbre. Seguimos, pero hay una cosa que es cierta. Si usted invierte en bolsa, usted está depositando el dinero o está haciendo esa inversión como un acto de fe. Buenos días, doctor Castillo, ¿cómo le va? Usted está depositando ese Castillo como un acto de fe. Es es algo que usted quiere que funcione, pero que no necesariamente le va a funcionar y está en el aire. Porque resulta ser que usted invierte en Coca-Cola, pero la gente se puso fit y decidió dejar de consumir Coca-Cola, todo se fue al carajo. Ya las acciones de la Coca-Cola se vinieron al piso. O usted piensa en criptomonedas y que es una buena inversión, invierte en criptomonedas y al final del día, por algunas circunstancias se vinieron al piso y las cripto tienen a los gobiernos encima. Entonces, como el Bitcoin y estas cripto que no son las oficiales de los gobiernos. Entonces, ese es un problema. Después, usted invirtió, no sé, todo es volátil. La ventaja con las inversiones inmobiliarias es que ahí están, no se mueven, no se las pueden quitar. Ahí están. Eso es lo bueno de eso. Eso es lo bueno de lo que estamos invirtiendo acá. Impuestos de traspasos supeditados al monto de la transacción. Cuando usted compra una propiedad, paga impuestos de traspaso. Son menores al 5%, mucho menores al 5%. Pueden estar hablando de un 3%. Pongo 5 para evitar problemas. Es la inversión más segura, no existen riesgos cambiarios, disminución de valor de acciones en bolsa, como les decía, es una rentabilidad atractiva. Recordemos el tema, hay 2 tipos de inversiones, las inversiones especulativas, acciones en bolsa, criptomonedas, que me monto un restaurante, eso es una inversión especulativa. Por otro lado está la inversión patrimonial o la inversión de resguardo, que es esto que les estoy ofreciendo yo. Buenos días, ¿qué opina de invertir en un hospital privado como el CIMA, Hospital Privado Metropolitano? Gracias. Bueno, yo tengo buena relación
con Álvaro Monge de Grupo Montecristo. Me parece una excelente persona, don Álvaro, y los otros me parecen personas intachables. Eso puedo decir del Hospital Metropolitano. El Hospital Cima, yo tengo un cliente libanés que quiero y respeto mucho, que él invirtió $1 millón en el Cima y todavía sigue esperando rendimiento, y eso fue en 1990 y pico. Don José, en el iPhone D, entiendo lo que mencionó sobre la estabilidad del dólar, pero siendo tan volátil, esas inversiones es mejor alquilarlas en dólares, a pesar de ganar en colones. Los dólares no permiten aumento, según la inflación, los colones sí. El tipo de cambio y la economía, para que ustedes se den una idea, hablando el mismo idioma, los microbiólogos, los médicos en general me van a entender muy bien, los farmacéuticos también. El tipo de cambio no se manda solo, se manda porque hay factores como las exportaciones, las importaciones, la afluencia de turismo, la inversión extranjera directa, lo que tenemos que pagar, los créditos que pedimos, que eso sirve como radiografía o como exámenes de colesterol, de azúcar, de datos que nos permiten decir, bueno, el tipo de cambio, dado a estas circunstancias, se va a comportar así, porque eso es lo que nos da cierta certeza. Entonces, yo no creo, a no ser que la guerra, que suba, que haya la inflación en el mundo un montón, o que no aprueben los eurobonos, que el tipo de cambio se va a disparar. Pero yo creo que sí se van a aprobar los eurobonos, van a entrar $6.000 millones en muy corto tiempo, eso va a presionar a la baja el tipo de cambio. Entonces yo sí creo que por lo menos los próximos meses sí va a haber estabilidad, meses, inclusive un año, va a haber estabilidad en el tipo de cambio. Después no sé, porque después no sé qué vaya a pasar, pero con esos factores que van a entrar, yo sí creo que los exámenes dicen que de colesterol vamos a estar bien, bueno, que el colesterol está bien, que los triglicéridos están bien, que los linfocitos, los leucocitos y todo lo que termine en hitos está bien. Entonces, digamos que nos da cierta certeza y cierta tranquilidad. Pero si usted se siente más seguro pidiendo que la inversión sea en dólares, aunque gane menos colones, pues está bien. También es importante la moneda en la que usted invirtió originalmente. Si usted invirtió en dólares y el dinero que puso ahí en la inversión es en dólares, pues no estaría mal que la inversión, que el alquiler sea en dólares. Si usted invirtió en colones, cambió colones para comprar en colones, pues que la inversión sea acorde. Igual está el tema de los aumentos, que son según la inflación. Entonces, en colones, me refiero a los aumentos en colones, porque en dólares no se puede, en vivienda, en comercio sí, pero es un tema que ustedes pueden perfectamente manejar, o yo con mucho gusto, pues ahí les dejo mi teléfono y yo les puedo ayudar si tienen alguna duda. Es una inversión, continuamos con los beneficios de invertir en dólares. Don Carlos Mesa, bueno, lo de la cuota, lo que los inquilinos quieren que vaya incluida la cuota de mantenimiento dentro de la mensualidad. Yo creo que es un tema que va desde el origen. Yo saco mi rentabilidad y adicional a mi rentabilidad, yo meto el costo de mantenimiento. Son dos rubros diferentes. Uno es el alquiler y otro es el mantenimiento. Yo puedo cobrar el mantenimiento aparte, pero yo como propietario lo estoy cobrando aparte, pero eso no tiene por qué tocar mi rentabilidad. Entonces creo que es un tema de concepción, de cómo se concibe el cobro cómo se concibió desde el principio. Porque hay que decir, ok, de alquiler es esto, y de mensualidad por concepto de cuota condominal es esto. Y eso suma esto, y eso es en lo que se está alquilando. No tiene por qué afectarle su rentabilidad, doctor. La inversión más segura no existe, es la inversión más segura, no existen riesgos cambiarios, disminución de valor de acciones en bolsa, la rentabilidad es atractiva, como les decía, es tangible, y esto es lo importante, no es un acto de fe, no es un acto de amor, no estamos comiéndonos el cuento de algo, está ahí, yo voy, la veo, la toco,
la siento, está ahí, yo voy, paso al frente y digo, qué bonita que está mi casa, qué bonito que está mi apartamento, eso es mío. Ahí está, es el fruto de su tiempo, es el fruto del tiempo, de su esfuerzo, es su dinero. Entonces esa es la ventaja, no está en una pantalla y veo cómo se mueven las acciones y está supeditado a lo que pase en el mundo. Pagan los impuestos más bajos, ese es otro de los beneficios. La plusvalía, que gana en valor con el tiempo, como dije anteriormente. Y finalmente, es casi imposible perder valor. Se puede, pero es muy complicado y es imposible. Esto de las pensiones, esto es un dato que hicimos en la empresa hace un tiempo. Las cosas han cambiado. No está actualizado. Sin embargo, nos sirve como referencia para darnos cuenta de por dónde va la fiesta. Datos relevantes, ajustes al reglamento de pensiones. Esto lo cambiaron hace poquito. La Junta Directiva hizo las modificaciones. Inclusive, tengo una charla con Miguel Ángel Rodríguez, después les paso el link, y hablamos justamente de la necesidad de cambiar el modelo de pensiones. Pero vamos allá. Como está la cosa ahora ya con los cambios, el derecho a pensionarse por vejez para los hombres y mujeres es de 65 años, la posibilidad de retiro anticipado, en hombres no nos dejan, nos discriminan, y a las mujeres se les permite pensionarse con 63 años y 405 cuotas cumplidas. El salario promedio de referencia es de los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años. La sostenibilidad del régimen con las modificaciones, estamos hablando que va a soportar hasta el 2050. Antes soportaba hasta el 2038. Vamos a ver, los cotizantes del IBM, al año pasado había 1.367.075 personas. El total de pensionados de la invalidez, vejez y muerte son 318.615. Repito, este dato está actualizado, más o menos. Los nuevos pensionados el año pasado fueron 25.411 personas. El total de pensionados del régimen no contributivo son 134.696 personas. Este va a ser un problema para la sociedad costarricense, que va a ser enorme, porque hay muchísima gente en informalidad que no está cotizando, y cuando cuando lleguen a viejos, la bomba nos va a estallar en la cara. Yo creo que más allá, el reto más importante que tiene Costa Rica en su futuro no es el déficit fiscal, que al final del día uno ve cómo se lo capea, es el tema de las pensiones, porque la gente no está teniendo hijos, no hay suficientes migrantes que tengan hijos o que se vengan a trabajar para acá. Suena fuerte, pero realmente llegará a un punto en el que serán indispensables los migrantes para soportar las pensiones. Aparte de que la mitad de la población no está cotizando. Entonces, cuando lleguemos ahí, el país va a tener una bomba de tiempo que le puede salir en la cara. La pensión mínima cotizante del IBM es de 139.014 colones. Que esto es importante verlo. Las personas que reciben una pensión mínima son 137.000 personas. La pensión máxima sin postergación, o sea, que se retiran cuando les toca, es de 1.612.000 colones. La mayoría de ustedes, independientemente de lo que hayan cotizado, de lo que se hayan ganado en este momento, van a tener derecho a una pensión de 1.612.851 colones. Si postergan y deciden pensionarse más viejitos, será de 2.282.184. Las personas que reciben más de 1 millón de colones son apenas 14.287 personas. Que este dato también es relevante y yo pensé que eran más. El porcentaje a recibir antes de los cambios al reglamento que hizo este año la Caja Costarricense del Seguro Social era del 60%. Aquí no estoy contemplando el tema de las pensiones complementarias y de los ROP. Esto es únicamente IBM. Y el porcentaje de salario promedio a recibir como pensión después de los cambios es del 45%. Se le metieron un tijeretazo del 25% a la pensión que usted va a recibir cuando llegue a viejo o a vieja, que es un montón. Y estos son los contactos de la empresa de finanza.